La luna llena cuelga sobre las aguas del mar de Galilea, como un ojo que todo lo ve. Las olas golpean con furia la orilla rocosa, mientras el viento azota los árboles con un gemido lúgubre. Una barca cruza las aguas con lentitud. A bordo, un hombre duerme tranquilo mientras sus discípulos observan con creciente inquietud el horizonte. En la costa, entre tumbas abiertas y piedras agrietadas, una figura deambula desnuda, cubierta de heridas, cadenas rotas, colgando de sus muñecas como serpientes muertas. Su mirada está perdida, pero algo lo despierta cuando la barca se acerca. Una presencia, algo que no había sentido jamás. La región de Gadara era evitada incluso por los más valientes. Allí vivía un hombre al que nadie se atrevía a acercarse. Su cuerpo era prisión de muchas voces, su alma el campo de batalla de una guerra invisible. Dormía entre sepulcros, se golpeaba con piedras, gritaba día y noche. Lo habían atado con cadenas y grilletes, pero siempre las rompía. No era un hombre, era legión. Los pastores del pueblo bajaban al valle con miedo. Decían haberlo visto hablar en lenguas extrañas, arrancarse la carne a mordiscos, correr entre los cerros como una sombra. Algunos lo creían un castigo divino, otros una criatura condenada. Nadie sabía su nombre. Solo se sabía que no tenía paz, ni voz propia, ni descanso. Y entonces, una noche, las aguas se agitaron. Una tormenta furiosa golpeó a los discípulos de Jesús en su travesía. Las olas amenazaban con volcar la barca. El cielo bramaba. Los relámpagos iluminaban los rostros aterrados. Pero él dormía. Hasta que lo despertaron y con solo una palabra hizo callar al viento. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?, murmuraron entre sí. Cuando tocaron tierra, el silencio volvió. Pero no duraría. El hombre poseído los vio desde lejos. Su cuerpo comenzó a sacudirse. Su rostro cambió. Corrió hacia ellos a toda velocidad, jadeando, cubierto de polvo. Cayó de rodillas frente a Jesús. Sus ojos ardían de angustia. Y una voz gutural, múltiple, resonó desde su interior. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Jesús no se movió. Solo lo miró, profundamente. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó. El cuerpo del hombre se convulsionó. Legión es mi nombre, porque somos muchos, gritaron las voces. En ese momento, el mundo pareció detenerse. La tierra se estremeció. Los discípulos retrocedieron con miedo. Pero Jesús permaneció en pie. Las voces suplicaban: no nos mandes al abismo. Permítenos entrar en aquellos cerdos. Jesús asintió. Y entonces, un chillido agudo rompió el aire. Las voces salieron del hombre como humo negro, como viento envenenado. Atravesaron el aire y poseyeron una piara de 2000 cerdos que pastaban cerca del monte. Los animales enloquecieron, corrieron, chillaron y se precipitaron al mar desde un acantilado, ahogándose uno tras otro en el agua oscura. Los pastores huyeron aterrados. Corrieron hacia el pueblo y contaron lo sucedido. En minutos, la gente de Gadara llegó en masa, y lo que vieron los dejó sin palabras. Allí, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal, estaba el hombre que antes vivía entre muertos. Sus ojos, que antes estaban enrojecidos por el tormento, ahora eran claros. Su cuerpo, antes herido y sucio, ahora temblaba de gratitud. Pero en lugar de regocijarse, el pueblo temió. Habían perdido sus animales, sí, pero también habían presenciado algo que no entendían. Suplicaron a Jesús que se marchara. Déjanos, le dijeron. El milagro, en lugar de inspirar fe, provocó temor. El hombre liberado se arrodilló ante Jesús. Déjame ir contigo, suplicó. Pero Jesús negó con dulzura. Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y así, el que había sido poseído se convirtió en predicador, volvió a la ciudad y comenzó a proclamar. Su historia viajaba más rápido que el viento. Yo era legión,
ahora soy libre. Antes de ese día, nadie sabía cómo había comenzado su tormento. Los viejos del lugar decían que era hijo de un comerciante rico, un joven brillante que tocaba el laúd con manos suaves y escribía poesías al pie del monte. Tenía una esposa, un hijo pequeño, un futuro. Pero una noche desapareció. Días después lo hallaron desnudo, gritando entre las tumbas, comiendo raíces, arrancándose el cabello. Las voces comenzaron a hablar. No eran suyas. Hablaban en otros idiomas. Maldiciones, blasfemias, secretos. Nadie sabía por qué. Pero desde entonces dejó de ser hombre. Vivió años entre los muertos. Bajo el cielo estrellado dormía sobre piedras frías. Cuando la luna brillaba, aullaba como una bestia. En los días calurosos, se azotaba con ramas. En los días de tormenta, reía. Cada cierto tiempo, algún sacerdote del templo venía a verlo. Intentaba hacer oraciones, rociarlo con agua, pero siempre salían huyendo. Decían que había sido tomado por el mismo infierno. Nadie se atrevía a pronunciar su nombre, porque en su presencia todo temblaba. Y sin embargo, aquel día, alguien no tembló. Alguien se detuvo frente a él. No huyó, no gritó. Lo miró con compasión. Ese alguien no llevaba una espada ni una vara. Llevaba una presencia. Y fue suficiente. El testimonio del hombre liberado comenzó a cambiar Gadara. Al principio, fue un murmullo. Luego, una historia repetida en cada casa. Finalmente, fue una leyenda viva. Comenzaron a visitarlo. Jóvenes venían a preguntarle si era verdad. Ancianos le pedían que orara por ellos. Un día, su esposa lo buscó. Con los ojos llenos de lágrimas y el hijo ya crecido, lo abrazó sin palabras. David, ese era su nombre, había vuelto del abismo. Cada semana caminaba por los mismos senderos que antes recorrió gritando. Se detenía en los mismos sepulcros donde dormía y ahí oraba. Donde antes corrían demonios, ahora corrían niños. Donde antes reinaba la muerte, ahora florecían viñas. Los sacerdotes de Decápolis vinieron a verlo. Preguntaron por Jesús, por su poder. ¿Fue magia? ¿Fue un truco? Le decían. Él no respondía con palabras complicadas. Solo les mostraba sus brazos, antes marcados por cadenas, ahora sanos. Su rostro, antes deformado por el tormento, ahora sereno. Y una frase, era legión, ahora soy libre. Años después, cuando los discípulos de Jesús volvieron a la región, encontraron una comunidad diferente. Alrededor del lago, aldeas enteras esperaban con fe. Cuando Pedro predicaba, muchos ya sabían el mensaje, y todos señalaban al mismo hombre. Él fue el primero. Él vio la luz donde nadie más miraba. Cuando David murió, lo enterraron no en las tumbas donde había vivido, sino en el centro del pueblo. Pusieron una piedra sobre su tumba, y en ella tallaron una sola palabra: libre. Muchos años después, cuando el imperio comenzaba a oprimir con más dureza, los seguidores de Jesús contaban esta historia en las catacumbas. No usaban nombres ni mapas, solo decían: hubo una vez un hombre que vivía entre sepulcros. Era un infierno con piel humana, pero la luz vino a él. Y con esa historia, muchos lloraban, porque no necesitaban saber su nombre. Todos, en algún momento, han sentido voces internas que no son suyas. Todos han sentido cadenas invisibles. La historia cruzó montañas, mares, lenguas. Fue contada por mercaderes en Antioquía, por soldados en Éfeso, por madres en Roma. Se transformó en símbolo. La legión ya no era solo un grupo de demonios, era todo lo que oprime al hombre. El odio, la culpa, el miedo, la desesperanza. Y la onda que los expulsó no fue un arma, sino una palabra. Uno de los discípulos, años después, escribió sobre aquel día. Dijo que nunca olvidaría la forma en que el hombre gritó, ni la calma en el rostro de Jesús, ni el sonido de los cerdos corriendo hacia el mar. En ese momento entendí, escribió, que el infierno puede habitar en un hombre,
pero también puede ser expulsado con autoridad. Hoy, siglos más tarde, muchos caminan entre tumbas sin saberlo. Viven con cadenas que no se ven, con gritos que nadie oye. Algunos han dejado de creer que puedan ser libres. Pero si escucharan esta historia, si supieran que alguien venció a una legión, quizás se atreverían a creer de nuevo. Porque esta no es solo la historia de un endemoniado, es la historia de todos. Y sobre todo, es la historia de quien tiene el poder de restaurar lo que parecía perdido para siempre. Y así, cuando el sol caía sobre Gadara, un hombre caminaba por la orilla. Sus pies descalzos tocaban la tierra húmeda. El mismo lugar donde cayó a los pies de Jesús era ahora su lugar de oración. Cada tarde hablaba con Dios, no con gritos, sino con silencio. Porque a veces la verdadera liberación no se oye, se siente. Y en ese silencio, cada piedra, cada árbol, cada ola del mar parecía recordarlo. Hubo un día en que las cadenas se rompieron y el hombre volvió a ser hombre. En las aldeas cercanas, cuando los niños preguntaban por qué aquel lugar era sagrado, los ancianos no les hablaban de guerras ni de templos. Les contaban de un hombre que gritaba entre los muertos y fue devuelto a la vida. Les enseñaban que no importa cuán rota esté el alma, siempre hay una voz más fuerte que el caos. Y así, entre ecos de libertad, el nombre de Jesús no fue olvidado en Gadara. Fue tallado en la memoria, en las canciones del campo, en los corazones que habían aprendido que incluso los demonios tiemblan ante la luz, porque una sola palabra bastó para devolverle su nombre, su cuerpo, su historia, y con esa palabra, miles más volverían a levantarse.